Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, buenas noches. Fuerte, ¿Qué fuerte y tal, doctor? claro. Buenas noches. Sí, Muchísimas escucho, gracias. lo escuchamos. Lastimosamente no voy a poder agregar ya más personas porque el tiempo se nos hace muy, muy, muy angosto y hoy vamos a entrar al proceso contencioso administrativo. El doctor Santibáñez, como bien comprenderán, la semana pasada nos informó que hoy está de viaje, pero ha tenido la gran amabilidad de grabar su clase. Así que, para suerte de ustedes, ¿cierto?, van a poder revisar su clase que va a estar colgada, grabada, sobre medidas provisionales en la ley. 1 hora y media de clase, pero yo voy a introducir al proceso contencioso administrativo que me preocupa enormemente porque es muy amplio, ¿ok? Pero antes de introducir el tema es que no quiero que me estén... A ver, vamos a darle la última. Creo que no hay nadie que ha querido entrar, pero a ver, a Kate, te voy a poner como coanfitrión. Kate, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Ya, o sea, si alguien quiere ingresar, tú lo autorizas, por favor, para así ya no interrumpir. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, también han subido material de un proceso contencioso de tatuajes y vamos a ver, tiene todas las etapas ese proceso contencioso, que se lo acabo de pasar, ¿no? Ya está en el sistema, me imagino. Primero tenemos la demanda contenciosa administrativa, luego tengo la sentencia de primera instancia, luego hago la cautelar y luego la cautelar sale pues a nuestro favor. Así que si nos alcanza el tiempo vamos a poder desarrollar prácticamente esa resolución. El proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo tiene un marco normativo muy simple, no es tan amplio. Tiene un nacimiento en la Ley de Procedimiento Administrativo General, esto quiere decir la 2744, tiene su propia norma, la ley que regula el proceso contencioso administrativo, la Ley 27584, pero antes de la vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales y de la ley que regula el proceso administrativo contencioso, estaba normado nuestro Código Procesal Civil, para ser exactos, en los artículos 540 al 545. Pero algo que tengo que señalarles que a este se le denominaba impugnación de acto o resolución administrativa. Y este tenía como finalidad obtener su invalidez o su ineficacia en este proceso. ¿Ok? Recordemos, antes se llamaba impugnación de acto o resolución administrativa y este tenía como finalidad obtener su invalidez e ineficacia. Pero este proceso era entendido como un mecanismo de revisión judicial del acto administrativo, que es parecido al hoy proceso contencioso administrativo, pero antes en el Código Procesal Civil tenía una situación de regular la conducta de la administración de sus actos jurídicos, y hasta incluso yo separo dos vertientes. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Luego también tenemos el texto único ordenado, ¿cierto? El texto único ordenado, que es el texto único ordenado del proceso contencioso que fue aprobado con el Decreto Supremo 011-2019. Vamos un poquito a conversar con ustedes. Este proceso contencioso administrativo yo he separado en dos vertientes, ¿ok? Estas dos vertientes, primero señalo que es la revisión del acto administrativo y el control jurídico. ¿Tiene similitudes? Sí, pero en el acto administrativo, en la revisión del acto administrativo, la vertiente es que el Poder Judicial realiza el control de las decisiones administrativas, pero también el medio por el cual se ejerce y protege los derechos de las personas que son vulnerados en sede administrativa. Y cuando hablamos del control jurídico, habla de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados por parte del Poder Judicial. Señores, el control jurídico, recuerden, no se maten en el fondo. Recuerden que el control jurídico es
controlar lo que ha hecho la administración. Su actuación está acorde a la legalidad, está sujeta al derecho administrativo, pero que aparte tenga que priorizarse la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. ¿Quién regula esto en el proceso contencioso administrativo? El Poder Judicial. Pero también el control jurídico va enmarcada la legalidad de la actuación administrativa. Es por eso que podemos decir que el proceso contencioso administrativo es más que un proceso de mecanismo de revisión del acto administrativo. Por eso les decía, no discutan la parte sustancial muchas veces en el proceso contencioso administrativo, porque en este proceso contencioso administrativo es donde van a ver, ¿cierto?, la revisión que le podemos hacer al acto de la administración. Puesto que este va a constituir, pues, ¿no? Este va a constituir, ¿qué cosa va a constituir? La forma del control por parte del Poder Judicial de las decisiones administrativas, así como el medio por el cual podemos nosotros como administrados ejercer y proteger los derechos que a mí me pertenecen y se encuentran amparados en una Constitución y que por casualidad de la vida sabemos que han sido vulnerados en sede administrativa como consecuencia de las actuaciones de la administración pública. En nuestro caso, por parte de la Inspectoría General de la Policía. Entonces, el proceso contencioso es controlarle a la Inspectoría General y decirle si tu acto administrativo y tus actuaciones administrativas son acorde a la legalidad y son acordes al debido proceso, pero sobre todo vamos a defender la tutela de los derechos e intereses de los administrados. No vaya a ser que tu Inspectoría General hayas realizado un proceso vulneratorio, violatorio, no has corrido traslado a la prueba, no has notificado el inicio del procedimiento administrativo, no has notificado las resoluciones de acciones previas, no has motivado las resoluciones conforme a las infracciones, no has hecho un correcto silogismo jurídico, no has hecho una correcta tipicidad, no has hecho un debido procedimiento, has notificado y has tomado la declaración sin notificarle la resolución. Entonces, aquí es el control jurídico. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Tenemos preguntas? Sí, doctor. Sí, dígame. Una pregunta en esta situación respecto a lo que es la tipicidad. Hay una infracción muy grave, por ejemplo, negarse a pasar, ahorita no voy a buscar el número, pero mientras lo voy comentando, Claro. negarse a pasar dosaje etílico, toxicológico, Sí, sí lo he escuchado. ya, y ahí en una parte final de la tipicidad habla de u otros examen, ¿no? Negarse a pasar, acá está la MG 24, negarse a pasar examen de dosaje etílico, toxicológico, ectoscópico, absorción atómica u otros cuando la autoridad policial lo solicite por causa justificada. Ahora, en un caso, por ejemplo, de que en violencia familiar, tanto la mujer como el varón efectivo policial, se niegan a pasar este certificado de reconocimiento médico legal. El perito, pues, no levanta acta, pero sí hace referencia en la data. Que se Persona, niegue. persona se niega a pasar examen. O no autoriza, porque tiene que autorizar. Claro. Ya, no autoriza, ¿no? A pasar este examen. Y no firma el oficio, algo así. Uh-huh. En esa situación, correspondería iniciar procedimiento y todo el procedimiento administrativo disciplinario por Hay esa un caso, infracción. claro, hay un caso en provincia real, una teniente mujer y un suboficial esposo que ya estaban separados y ella no pasa el certificado médico legal porque el esposo, que era un suboficial en el patrullero, le dijo, no me denuncies, no vamos a hacer daño, y preguntó a inspectoría y mejor que no pase, ¿cierto? Pero de manera genérica, recordarás esa infracción, dice, y otros exámenes, ¿qué más? Hola. ¿Se fue?
No, había puesto en mute, pero ya habla de u otros cuando la autoridad policial lo solicite por causa justificada. Hay una causa justificada, la ley de violencia y lucha contra la mujer. Tú como funcionario público y más aún Policía Nacional tienes la famosa sujeción intensificada, ¿cierto? Que te relaciona propiamente a tu función. Salvaguardas y proteges a las personas más vulnerables. Y si tú no pasas un certificado médico, es un examen que va a coadyuvar, ¿cierto?, a una investigación. Discúlpeme, por favor. Estoy en clase, Sergio, te llamo. ¿Ya? Entonces, continuando, estas... ya. Y tu pregunta es si está bien la tipicidad. ¿Esa es tu pregunta? Claro, porque ahí, bueno, analizando el tipo, las otras pericias corresponden a la parte supuestamente del agresor o de quien comete la acción delictiva, por ejemplo, dosaje etílico, el que conduce, toxicológico, igual, Pero el dosaje etílico también espectroscópico, le pasa al policía que llega a trabajar. claro, también. El Es, toxicológico también. Entonces, es que el policía, prácticamente por el, una acción, ¿no? La absorción el, atómica, se has hecho disparo, el policía, pero en si se este somete, caso, por ejemplo, si el policía se somete a un encuadre de una denuncia, tiene que someterse a las actuaciones, porque estarías obstruyendo una investigación. ya, pero en Entonces, este caso, doctor, quiero terminar, por favor, permítame terminar la idea. En este caso, el efectivo policial es el agraviado, es supuestamente la víctima, porque la persona que pasa reconocimiento médico es el agraviado, es la víctima, no quien comete la acción delictuosa. está bien, Y pero otra ¿cómo cosa, vas a demostrarle la actuación delictuosa al otro sujeto si es que no claro, pasa? ya, pero, y en ese caso, por ejemplo, nosotros no estamos obligados, bueno, una persona, ¿no? Nosotros como efectivos, sino cualquier persona, Ah, no, como no podemos delatar la comisión de un delito de nuestra cónyuge, por ejemplo. claro, por ejemplo, eso Entonces, se trata cuando ¿en eso hablamos de no habría algo parecido ahí? sí, pero siempre y cuando no tengas esa clasificación y naturaleza de ser un funcionario público como un efectivo policial. Y tú al tener una sujeción intensificada hay muchas cosas que te van a afectar. Si fuera un proceso civil, lógicamente que ahí sí estoy en total acuerdo, ¿no? Pero como estamos en un proceso de lucha contra la violencia contra la mujer, sí correspondería darle tanto a la agraviada que pasa el certificado, que se niega a pasar el certificado médico. En este caso a la teniente yo le sugerí que hasta incluso lo pase a destiempo, ¿no? Pero ya no pudo alcanzar porque ya se le había dado el oficio y todo lo demás. Y bajo el principio de tipicidad, sí le va a corresponder justo esa infracción. Ah, caramba, ya listo, ya estoy entendiendo la idea ya, gracias. Sí, sí, sí. No, yo te soy sincero, ¿ah? O sea, yo te diría, no, no le corresponde. No, sí le corresponde. Porque va a obstruir toda una investigación que es encontrar al responsable, porque la única forma de demostrar las lesiones en un hecho de violencia familiar es pasando el certificado médico legal, ¿cierto? Entonces, si te niegas a pasar el examen del certificado médico legal y lógicamente esa denuncia se va a archivar, has activado el aparato policial, has activado la ayuda comunitaria por parte del policía y hoy le dices, no, no, yo no quiero pasar porque voy a hacerle daño a mi esposo, ¿cierto? O porque, o ya, te queda silencio nomás, no quiero pasar nada más, te niegas. Si tú como policía estás salvaguardando, de acuerdo a la ley de la policía y el 166, ¿cierto? Salvaguardas y proteges a las personas más vulnerables, dentro de ellas el grupo familiar y las mujeres, tú eres la encargada como policía de demostrar un ejemplo de la lucha contra la violencia contra la mujer, no pases el certificado para acreditar la violencia de tu agresor, así sea civil, por ejemplo, ¿no? Ya estarías causando un perjuicio y sí te encausaría la tipicidad. Ahora, que podríamos analizar dentro de qué capítulo está, sí, ese es otro tema que podríamos hablar un poquito más adelante. Porque ese está dentro de imagen, si me corriges, o servicio. A ver, un ratito. ¿En qué bien jurídico está? Eso está en disciplina. Ya ves, disciplina. Podría señalar que estabas de franco, todo, ¿no? Pero ya en un tema, ¿cómo se llama? Contencioso, pero en el contencioso déjenme contarles, estimados amigos, y para eso voy a datearles con criterios jurisprudenciales, ya la sujeción intensificada ha sido trabajada por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema,
y señalan que el policía está en la obligación como funcionario de hacer cumplir la ley, primero él cumplir la ley. Y si él no cumple la ley de lucha contra la violencia contra la mujer, la estarías incumpliendo, a pesar de ser agraviada. Entonces, por la sujeción intensificada sí te va a corresponder. Bueno, es un tema muy, muy bonito y te agradezco que lo hayas puesto antes de seguir debatiendo. Pero hasta ahí, sobre el tema contencioso, netamente, ¿tienen algún tipo de preguntas? ¿Entienden qué es un proceso contencioso? No, doctor, no sé qué es un proceso contencioso. ¿O por qué recurro a un proceso contencioso administrativo? ¿No? Realmente hago un control jurídico y las demandas tienen que ser así. Yo a mi gente que trabaja le digo, primero haz la revisión del acto administrativo, ¿cierto? Y luego haz el control jurídico, tus conocimientos legales, producto del contencioso administrativo. O sea, primero revisa lo que ha hecho la administración, ¿cierto? Haz esa estrategia y luego ya te va al tema del control jurídico. ¿Ok? Sigamos. Antes de entrar a la siguiente, esta concepción en el proceso contencioso administrativo es acogida en el artículo 1, anótenlo ahí, en el artículo 1 del texto único ordenado, perdón, el texto único de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Esta norma establece que la finalidad del dicho proceso, discúlpeme que me está doliendo enormemente la espalda, norma que establece que la finalidad de dicho proceso es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos. Pregunta al grupo. En un proceso contencioso administrativo, ¿solo debe evaluarse su faz o el aspecto objetivo, que es la parte sustancial a la cual todos discuten? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿El proceso contencioso solo sirve para evaluar su faz o aspecto objetivo? ¿La parte sustancial del proceso administrativo? ¿Qué opinan? Vamos, equivóquense acá. ¿No sería, doctor, que lo que se busca en el proceso contencioso administrativo es ver lo que se ha vulnerado en el proceso, en el proceso disciplinario? Claro, en el proceso administrativo disciplinario, lógicamente que hace la parte formal, ¿no? Pero me recuerdo yo que hay muchas personas que solo discuten y dicen, si eres inocente o si no cometiste esa infracción, en el contencioso te dan a la razón. Y muchas veces por eso es el tema objetivo, la parte sustancial. Pero la pregunta que yo hago a clase es, ¿solo debe evaluar el abogado, el policía que es el administrado, su actuación objetiva dentro de un proceso de administración? Por ejemplo, en el tema que les conté de provincia, ¿no? Donde un suboficial había intervenido a un brigadier, bueno, a su hijo del brigadier, ¿cierto? El fondo nadie lo discute, que él interpuso una papeleta erróneamente, ¿cierto? Nadie va a discutir eso. Nadie va a discutir. Pero en el contencioso administrativo no vamos a discutir que si él la interpuso mal, necesariamente, porque hay muchos jueces que sí ven el aspecto objetivo, pero tú como abogado lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Debes considerar también el aspecto subjetivo, el aspecto formal, y también las características como un proceso destinado a tutelar los derechos subjetivos. Sobre todo eso, las características del proceso, la parte procesal. Se respetó la debida notificación, en este caso le habían tomado la declaración antes de notificarle el inicio del procedimiento administrativo. Entonces, cabe señalar que había una vulneración procesal que viene acompañado dentro del aspecto subjetivo. Entonces, bajo el interés legítimo de los ciudadanos en su relación jurídica con la administración, en los contenciosos administrativos, estimados amigos, no solo debe evaluarse el aspecto objetivo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco también de principios jurisprudenciales con carácter vinculantes. ¿Esto cómo se da, estimados amigos? Las decisiones que emite el Poder Judicial al momento de ejercer este control, esta revisión de los actos de la administración en el proceso contencioso administrativo, pueden dar lugar a que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fije en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contenciosa. Esta conforme al artículo 36. Y hasta incluso hay un dato más, estimados amigos.
No es como en el Código Procesal Civil lo señala, en el artículo 400, para ser exactos, cuando en temas civiles hacen principios jurisprudenciales, lo hacen a través de ¿qué cosa? De plenos casatorios, ¿cierto? En el tema contencioso administrativo, basta, conforme al artículo 36, que una sala constitucional y social de la Corte Suprema fije en referida resolución que está estableciendo un principio jurisprudencial y no necesita la formalidad que señala el artículo 400 del Código Procesal Civil, que es a través de un pleno casatorio, ¿no? Por lo que ese era suficiente que en determinada sentencia que pueda emitirse, ¿cierto?, los jueces supremos decidan establecer tales principios. Adicional a esto, y muy importante, en el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta a cualquier sala especializada de la Corte Suprema a fijar criterios jurisprudenciales, ¿ok?, de obligatorio cumplimiento para todas las instancias judiciales. Pero también sabemos nosotros, como buenos abogados que somos, que a veces los magistrados pueden aislarse de estos principios jurisprudenciales o acuerdos plenarios casatorios y definir, pero en ella deberán motivar adecuadamente en su resolución por qué están dejando de lado el precedente obligatorio que desestima y por lo tanto deberán fundamentar por qué no lo van a invocar en muchos aspectos. Por ejemplo, ¿saben en cuáles he ganado en algunas situaciones? Es la tutela efectiva que tienen los administrados, a veces por el tema de los plazos. Se le venció el plazo, ¿no es cierto? Y ahí es donde tiene que entrar tu champa, si fue notificado correctamente al abogado, si no fue notificado al abogado, fue a tu domicilio, porque si pasan los 3 meses ya no tienes vida. Entonces, muchos aspectos tienes que hacer que el abogado devuelva la notificación con una renuncia de defensa para tratar de activar y que se le notifique a su cliente ya que no tiene contacto con él. La otra que se busca en el tema disciplinario es desde la fecha que interna su carnet y toma conocimiento, ¿cierto? Porque es lo que a veces también sucede. Luego, a veces en el domicilio, porque tienen que tener mucho cuidado con los principios de validez de la notificación. Entonces, yo recomiendo bastante a ustedes que tengan que revisar la tutela efectiva. Básense bastante en la tutela efectiva cuando ya el plazo se les haya podido ir y necesiten activar nuevamente el plazo. Hasta incluso hay diferentes criterios jurisprudenciales que han sido emitidos en los procesos contenciosos administrativos respecto a la aplicación e interpretación de las normas administrativas. Contar con una obra que lo sistematice es muy importante, es por eso que ustedes tienen que conocer la parte contenciosa administrativa para poder agotar las últimas circunstancias que tienes de control y revisión a Inspectoría General de sus resoluciones que emiten. Muchos de los casos en los procesos contenciosos se caen por la falta de motivación de resoluciones, pero tienes que ser expuesta. O sea, yo, señor magistrado, he encontrado una irregularidad en la resolución de inspectoría del equipo 5 porque no ha motivado sus resoluciones. Y punto. No es señalar que no haya motivado, sino que tienes que desarrollar por qué consideras tú como defensa que él no ha motivado su resolución. Y para eso tendrás que transcribir, pues, ¿no? Cuando habla de Stefano Miranda Champac respecto a la infracción administrativa, XXXX, motivo por el cual no desarrolla, se desvincula de los elementos de convicción que pudo haber recopilado, donde señalan que mi cliente no estaba de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que desarrollar obligatoriamente ello. Una de las sentencias que recaen, que ha sido emitida por el Tribunal Constitucional, es la 47-2004. Les invito a leer esa sentencia, porque van a hablar bastante sobre la fuente del derecho de la jurisprudencia. Hasta incluso sabemos nosotros que la jurisprudencia también es fuente del derecho. Entonces, más aún para la solución de casos en concretos. Obviamente que tengan que estar dentro de la Constitución y de la normatividad vigente, eso ustedes lo saben. Entonces la Constitución hasta incluso lo reconoce, los principios jurisprudenciales. Y les digo esto porque ustedes tienen que anotar bastante estos principios jurisprudenciales. La Constitución propiamente dicho reconoce los principios jurisprudenciales en el inciso 8 del artículo 139, ¿no? Que señala, pues, ¿no? Reconoce el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o por deficiencia de la ley. No requiere hasta incluso, en muchos casos, una disposición normativa expresa
toda vez que dicha fuente deriva directamente de la función inherente del Poder Judicial, quiere decir de los órganos jurisdiccionales que la Constitución configura. En efecto, señores, amigos, es inherente a la función jurisdiccional la creación de derecho a través de la jurisprudencia. Por ejemplo, para el caso de la jurisprudencia constitucional, este colegiado puede establecer en muchos aspectos ciertos fallos que puedan admisibilidad, caducidad, prescripción, qué es un acto administrativo, qué cosa es una caducidad. Y es ahí donde tienen que entender. A veces quieren hacer una revisión judicial o una revisión administrativa para activar plazos. Algo que yo estoy muy de acuerdo y que considero que la policía aún no está preparado aún para ese nivel. Porque usted presenta una revisión administrativa, no lo ponen como improcedente, no lo contestan y confunden que el acto administrativo, ustedes saben que el acto administrativo tiene dos connotaciones. Una connotación estricta o restringida, si así la conocen, estricta o restringida, y la otra tenga que ser lata o amplia. O sea, amplia, ¿por qué? Porque el acto administrativo que se alude en la ley debe advertirse que se tiene dos connotaciones. La estricta, propiamente dicha, ¿cierto? Junto con la restringida, y que ésta tenga que manifestar un juicio, tenga que demostrar una actuación por parte de la administración. Hasta incluso el propio deseo o simple conocimiento de la autoridad, siempre que ella pueda derivarse o consecuencia, o tenga consecuencias jurídicas para ustedes, los administrados. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Doctor, Sí. una pregunta. Ponle mute ahí. En alguna sentencia se han pronunciado respecto a alguna infracción que, por ejemplo, debe ser modificada o debe ser suprimida de la tabla de infracciones. No, hasta el momento no. Hasta incluso solamente hacen el desarrollo formal y objetivo, pero no hacen el desarrollo de, pues, deberá comunicarse al Ministerio del Interior para que realice, pues, la modificatoria de esto. Con la 1150 sí encontré, creo. Con la 1150. Con la 1150 sí. Pero con la 30714 hasta el momento no he tenido. Bueno, otra de las cosas que también tenía que señalarles son las definiciones de la entidad de la administración. O sea, cómo tú identificas la entidad administrativa. Y también tienes que señalar la eficacia de estos actos administrativos que son, pues, señalados por la propia Policía Nacional del Perú. Algo que sí debo entrar antes de seguir desarrollando los procesos contenciosos administrativos, es hablarles sobre la eficacia de los actos administrativos. Y es ahí donde recurro a la notificación. ¿Ok? Y voy a hablar sobre la notificación electrónica ahora que estamos en pandemia. La notificación dirigida a un correo electrónico se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. O estas CGA generado en forma automática. Por eso que no vale configurar tu correo electrónico de manera automática, sino que el administrador tenga que poner recibido. ¿Ok? Tengan mucho cuidado si están en modo automático la recepción. ¿Ya? Pero tiene que garantizar la administración que esta notificación electrónica ha sido válidamente notificada. Esto, por ejemplo, este proceso lo van a encontrar y van a poder sustentar lo que les estoy diciendo yo hoy, ¿cierto? En una resolución que ha expedido, a ver, ¿cómo les puedo decir? Tengo el dato, pero quisiera pasárselos ahorita. Voy a escribírselo para que no solamente quede en solo un dicho. ¿Ya? En el chat. ¿Me permiten? Voy a copiar porque es un poquito largo la resolución. Para que puedan sustentar la eficacia de la notificación electrónica. ¿Ya?
Doctor, mientras que va escribiendo por servicio, en el escrito de contestación o en el escrito que se presenta los descargos, consigno un domicilio electrónico, correo electrónico, pero no autorizo a la administración a la notificación electrónica, o sea, simplemente lo menciono. Y la autoridad administrativa, pues, como van a hacer una diligencia de entrega física al domicilio legal, pero no encuentran, o sea, nos hemos mudado. Entonces, es válido que la administración te comunique vía correo electrónico pese a que no has autorizado las notificaciones por correo electrónico, solamente lo has plasmado ahí en escrito. Amigo, se me fue tu pregunta porque escribiendo como que se me fue. Ahora sí, nuevamente te escucho, por favor, discúlpame. Ya, no se preocupe, doctor. Ya. Por ejemplo, en contestar una resolución, ya en el descargo, yo consigno mi correo electrónico, pero no hago taxativamente una autorización para que me notifiquen vía correo electrónico. Conforme creo. Ya te entendí. Ya. Entonces, la administración, al momento de notificarme la decisión en primera instancia, pues ve de que ya me he mudado de ese domicilio legal. Entonces, como no encuentra mi domicilio legal, vía correo electrónico me notifica la decisión en primera instancia. Y como es retiro, de frente comunican a la IRU y ya yo paso a retiro. En ese caso, ¿podría cuestionar la notificación de correo electrónico por la validez? Recuerda que la validez de la notificación electrónica, y esto está establecido en el artículo 20 de la LEPAJ, ¿no? Señala claramente las formas de notificación. Y ahora en pandemia fue regulado en el 2019 aproximadamente, o antes de pandemia creo, que las notificaciones electrónicas tenían que tener la recepción por parte de esta persona. Si no tiene la recepción, no se puede dar válidamente notificado. Ahora, recuerda tú, basta las resoluciones del tribunal disciplinario, en este caso, para que tengan validez, no importa que no vivas en el domicilio de la RENIEP, porque ahí dice, basta que lo notifiques en el domicilio de la RENIEP y pedirás el cargo de notificación, ¿cómo se llama? Para que puedas de alguna otra forma objetar, ¿no? Porque el tribunal te dice, yo te he notificado el domicilio de tu DNI, ¿no? O te he notificado el domicilio procesal que señalaste en tal escrito. Entonces, ahí es donde tú tienes que, para activar, devolverle el escrito, decirle a ese abogado, no, oye, notifícalo, devuélvelo y dile que renunciaste a mi defensa para que nuevamente me corran traslado. Si no se ha dado válidamente la notificación, estimado amigo, y solamente estamos hablando de inspectoría, tendría que activarse el plazo cuando te hacen de conocimiento en tu unidad. Y eso lo tienes que hacer ver ante el tribunal disciplinario y decirle, hey, yo recién he tomado conocimiento, he pedido los cargos de notificación y usted podrá corroborarlo, señor tribunal, que a mi inspectoría nunca me notificó válidamente. Hasta incluso, si es inspectoría, lo puede notificar a través de una comisaría que esté pues, en el BRAE, por ejemplo. Lo podría hacer, pero recordarás que esa comisaría del BRAE tendrá que notificar, devolver la cédula de notificación y a su vez darla como recibido la validez. Ahora, aquí viene el cuestionamiento. Doctor, ¿y es necesario que me mande la notificación firmada? No es necesario, porque eso señala en el artículo 20. Solo basta que él te diga que ya la recepcionó. Si ya la recepcionó, para ti es suficiente, y hasta incluso invocas el artículo 20 de la LEPAJ y con ello se habrá concretado la eficacia del acto administrativo. Ahora, y es ahí donde justo voy a entrar a resaltar. Mediante notificación se comunica al administrado la emisión de un acto administrativo que inicie en su situación jurídica dentro de un procedimiento. Hasta incluso en estos temas de notificaciones, si ustedes quieren estudiar un poco más, pueden verlo en una resolución sancionador de Indecopi, que es la 14/2018, ya, pero que viene en concordancia y ustedes podrán revisar el artículo 18 de la LEPAJ, que habla sobre la obligación de notificar.
el artículo 18 expresamente te dice que usted, para hacer la notificación, dice, es el mecanismo mediante el cual la administración comunica al administrado la emisión de un acto administrativo que incide en su situación jurídica dentro de un procedimiento. De esta manera, adicional a ello, el artículo 21 del TUO de la LEPAJ y una directiva, en este caso la directiva de Indecopi, lo puedes mencionar sin ninguna duda, establecen los requisitos que deben reunir la diligencia de notificación de los actos administrativos emitidos por los órganos resolutivos. Y eso también, la 30714 recoge la validez de la notificación. Entonces, solo en concordancia con lo que señala la LEPAJ, podrías realizar una eficacia de acto administrativo. Ahora, uno de los requisitos, recuerden ustedes, de la validez del acto administrativo es que deba estar debidamente motivada. Y es ahí donde ustedes tienen que agarrar. Requisito de validez. Para que un acto administrativo deba estar válidamente, propiamente dicho, tiene que estar motivado. Y esto existen hasta incluso interpretaciones erróneas del inciso 4 del artículo 3 de la LEPAJ, porque hasta incluso yo les hago acordar que el texto de esta norma consagra a favor del administrado la vigencia del derecho constitucional a la motivación. Hay mucha gente que está con la 30714 y te dice, ¿qué tiene que ver la LEPAJ? ¿Qué tenga que ver? Hazle ver el inciso 4 del artículo 3 de la 2744. Hazme caso. En tu proceso contencioso, tú tienes que señalar, se ha vulnerado la motivación de resoluciones y por lo tanto se ha vulnerado un requisito de validez del acto administrativo, en razón que el texto único ordenado, la LEPAJ, en el artículo 3, inciso 4, señala claramente que el administrado tiene y goza del derecho constitucional a la motivación, ¿no? Y hasta incluso es un requisito de validez de los actos administrativos. Es por eso que no me parece justo que cuando te hacen un cambio de colocación y te dan el resultado, solo te comunican a través de una cartilla. Una cartilla que solo te dice por necesidad del servicio improcedente. Y ustedes ahí tendrán que presentar su recurso de apelación indicando claramente que se ha vulnerado un requisito de validez cuando el acto administrativo no ha sido debidamente motivado. Búsquenlo en el artículo 3, inciso 4 de la LEPAJ. Ahí dice claramente que las resoluciones o los actos administrativos, para que tengan validez, tienen que estar debidamente motivados. Y ahora ahí me dirán, doctor, entonces, de aquí ahora sí voy a agarrar este inciso. Sí, porque la policía muchas veces no motiva sus decisiones o sus actos administrativos. Entonces, ahí es donde un poco de mi experiencia te puedo dar eso, ¿cierto? Y que es un requisito de validez, que los actos de la administración expresen una adecuada justificación en relación a aquello que se decide. ¿Ok? Y este sí lo tengo en un recurso de casación. Y pueden amparar esta posición en un recurso de casación. Lo que pasa es que ahora sí voy a tener que escribir mucho. Y eso sí como que me aburre. Pero bueno. Porque ustedes no creo que no estén, a excepto de mi amigo Juárez Saavedra, que lo veo con lapicero, pero el resto creo que lo veo, ni siquiera tiene su cámara encendida. Pero voy a tratar de ser un poquito permisivo. Hoy día yo enseño un curso de la Policía Fiscal y los he tenido con cámaras a todo y con lapicero en la mano. Bueno, a ellos sí se les puede porque tienen un procedimiento disciplinario, pero ustedes son particulares, como que no puedo controlarlos mucho si les interesa o no el tema de seguir aprendiendo. Pero bueno, voy a hacer un poco de mi esfuerzo de copiar. Y esto lo van a usar, si supuestamente te lo estoy dando es para que lo utilices dentro de tus procesos, ¿cierto? O como abogado vayas a defender y en este aspecto seas una competencia muy buena, ¿cierto? Para mí, y no seas un tinterío. Pero no cobres muy barato, eso sí, me afecta mi economía. Jamás, jamás.
Santibáñez me decía, ¿estás seguro que le vas a enseñar contenciosos administrativos? Me decía. Sí, le digo, bueno, me dice, tú no piensas en el futuro, dice. Doctor, Sí, dígame. ¿la motivación debe ser en el extremo de derecho y de hechos? Por supuesto, claro que sí, eso. Y lo vas a encontrar en esta casación que te voy a pasar y adicional en lo que señala el ALEPAJ. Y Ya. esta casación sirven para los contenciosos administrativos. Y es por eso que te lo estoy dando. Y hasta incluso te voy a dar en qué considerando lo vas a encontrar. Para que vean que no soy tan envidioso como parezco. Listo, ahí está la casación 870 del 2011, ¿ya? Y esta casación fue concordante, si no me equivoco, sí, al artículo 3 que te estoy señalando, inciso 4, para ser exacto. Pero también revisa los otros incisos del artículo 3, cuando habla que los requisitos de la validez del acto, de los actos, validez, requisitos de la validez, requisito de los actos administrativos. Ese es lo que ustedes tienen que evaluar. Me imagino que Luis Fernando, que también trabaja conmigo, estará notando cuando inspectoría, cuando la IREUN le conteste de manera vaga, sin sustento, tendrá que decirle, oye policía, revisa por favor el artículo 3, inciso 4, que tú para tener un acto administrativo válido, tienes que motivarme la contestación, ¿no? Y en razón más, la Junta, si gustas, la casación 870 y le dices, oye, reacciona, acá hay un acuerdo, pero muchas veces la policía no reacciona, ¿no? Ah, métete tu casación, te va a decir a tu casa, te van a decir. Ya, pero para el proceso contencioso administrativo te tiene que servir de todas maneras. Doctor, Ahora, disculpe, pero dice del acto administrativo, digamos del acto administrativo, por decir, de la notificación de un inicio de procedimiento o cuando ya resuelven. podría tomarse por supuesto, y justo ahí voy a retroceder un poquito. Voy a retroceder un poquito porque es bueno que me hayas preguntado eso. Todas las actuaciones de la administración, o sea, todos los actos administrativos, por eso decía que tiene dos connotaciones, la estricta o restringida y la lata o la amplia. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con ello? Que el acto administrativo que alude en la propia ley que hemos dicho, debe advertirse que se tiene dos connotaciones, una estricta o restringida y otra lata o amplia. Por la primera, para que ustedes me puedan entender, es que el acto administrativo es toda declaración de la autoridad que decide una cuestión planteada en sede administrativa. Y por la segunda, el acto administrativo no solo está referido a las decisiones de la autoridad, sino también a todas las manifestaciones de juicio, de deseo o de simple conocimiento de la autoridad, siempre que de ellas puedan derivarse consecuencias jurídicas para los administrados. Por ejemplo, una estricta o restringida, un inicio de procedimiento administrativo. ¿Tiene que ser motivada? Por supuesto que sí. Un acta, y es por eso que las resoluciones de acciones previas, de inicio de procedimiento, te motivan. Te pone que hasta incluso su resolución con la cual autorizaron al coronel, te dice hasta incluso si estuvo en suspensión de plazos, porque tiene que exponer por qué te está aperturando acciones previas. Que estamos viendo que solo copian la nota informativa o la ocurrencia o la noticia criminal en las resoluciones de acciones previas y te dice entrégame, porque es así. Es lo que yo interpreto. Cuando te notifican acciones previas, te dicen, entrégame a mí. ¿No? A veces yo recomiendo no hacer descargos, pero hay muchos casos que se tienen que evaluar, por ejemplo, el ascenso de las personas, ¿no? Y a veces es mejor matar como se dice, la chilla de una vez hasta que te inicien, te pueden suspender el grado, o el ascenso, perdón. Entonces, ahí hay que evaluar mucho eso, ¿no? Pero básicamente lo que he visto en el tema
de acciones previas, lo veo que solamente dame información para yo ver si te aperturo o no. Y, por ejemplo, cuando DIRREUN te notifica sobre un cambio o la policía te notifica sobre alguna actuación o información, estamos hablando ya de una connotación lata o amplia, ¿no? Pero que va a tener consecuencias jurídicas. Y por ahí yo he visto que muchos abogados pretenden activar plazos, ¿no? Acabas de recibir una resolución de archivo judicial y le mandas a la policía y le dices, quiero mi reincorporación. Oye, pero loco, ya hubo un procedimiento administrativo disciplinario, nunca apelaste, se te fue el plazo y después de 2 años me vienes y me dices que tienes una resolución. Sería interesante para ustedes entonces como abogados, si es viable o no es viable, que puedan revisar un poco a qué se denomina actos administrativos. Y eso quizás lo van a poder encontrar un poco, como un poco de enseñarles a ustedes en una casación. 5 segundos para encontrarlo, por favor. Acá voy a ver un toque. Ya, a ver, un ratito. Ya, la casación es la 1381. Voy a escribirme. ¿De qué año? Sí, la 2006. Te voy a poner el dato. 24. Ni a mis trabajadores, porque sé que ellos me están estar preguntando ahorita, pucha, que el doctor le está lanzando ni a nosotros, voy a decir. A ver, estoy escribiendo. Ya, ahí van a encontrar sobre las connotaciones de los actos administrativos y ahí van a encontrar cuáles son los impugnables, los no impugnables, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí creo que estamos claros, muy puntuales hemos sido. He hablado sobre la validez, me interesa un poquito hablar más sobre la validez porque si bien es cierto, tiene su propio régimen disciplinario, la 30714, pero para el recurso de contencioso, yo te sugiero siempre que pongas que la oficina de disciplina vulneró los requisitos de validez conforme paso expresa, ¿no? Corresponde entonces analizar, vamos a analizar en este momento si la resolución que te pasó a la situación de retiro, ¿cierto? Que es una resolución administrativa, cumple o no los siguientes requisitos mínimos comunes. Y si puedes anotarlo. Hay muchos que ustedes no lo ven. Por ejemplo, ser un mandato vigente, si ese coronel está dentro de sus funciones o no está dentro de sus funciones. Ustedes solo leen que con tal resolución se aprobó, pero mis amigos de inspectoría saben muy bien que no pueden expedir resoluciones cuando ya no están trabajando los coroneles o cuando no hay coroneles dispuestos por una resolución. Y es ahí algo que ustedes, he visto muy pocos casos que agarren de eso ustedes. Tienen que revisar si el quien expidió esa resolución, quien firmó esa resolución de pase a la situación de retiro, se encuentra con mandato vigente. ¿Ok? Segundo, Doctor, pero esta, ahí nomás, antes de irnos ahí, pero con mandato vigente quiere decir, por decir, el año que el jefe de la ODE va a laborar a cargo de esa oficina, ¿no? así es. Pero en sus vacaciones o cualquier... Pero tiene que ser expedida a través de una resolución. Doctor, ¿Sí? hubo un tiempo
sobre todo a comienzo de año, de que la administración, mediante memorándum, designan cargos temporales. Y en ese interín, pues emiten resoluciones de inicio de procedimiento. No he visto que hayan emitido decisión, pero posiblemente pueda haber que haya. En ese sentido, al no haber una resolución Un mandato vigente. Claro, el mandato vigente. Eso puede ser un memorándum, un mandato vigente. No, por eso te estoy diciendo. Y es por eso que te invito a que revises siempre eso. Y ahorita termino para darte dónde está el sustento jurídico, que es en una... esto sí lo vas a encontrar en una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ok? Donde si no cumple con los requisitos de validez de los actos administrativos, simplemente, ¿qué sucede? No tiene una validez. Así de simple. Pero eso tienes que tener inteligencia, porque si lo haces que retrotraiga y está todavía no prescrito, te van a sancionar. Entonces tienes que esperar el último momento de decir, soltar la bomba y hacer que, por ejemplo, en el contencioso administrativo, señora magistrada, lo único que yo quiero invocar en este momento es el requisito de validez de la expedición de esa resolución. ¿Por qué? Porque la persona que me pasó la situación de retiro no tenía mandato vigente. ¿Qué? Sí, aquí está la resolución, aquí está la otra resolución, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional y a los principios jurisprudenciales, esta resolución carece de validez. Por lo tanto, resulta ser nula. No discutieron que si el policía era borracho, si el policía estuvo preso, si el policía fue un coimero, no. ¿Me entienden o no? Sigamos. No estar sujeto... Les estoy enseñando mucho, creo. Sí, siga. Me van a quitar chamba. Dígame. Mañana. ¿Quién me quería preguntar? ¿Nada? Sí. O sea, doctor, solamente la formalidad, lo que, ¿no? Por eso les decía, yo soy uno de los pocos abogados, creo, que no peleo la parte sustancial, sino la parte formal. Pero es muy difícil enseñar eso. Pero, por ejemplo, un ejemplo, o sea, ya, supongamos que el colega haya sido sentenciado ya, pero por alguna vulneración a la formalidad, ¿puedo Regresa a la lucharlo? policía. No, tengo un montón de casos ganados así. Claro que sí. No hablemos del fondo, hablemos de la parte formal nada más. Señor magistrado, porque vas a encontrar procuradora, que ese policía no debe regresar por esto, por el otro, esto. Pero, señorita magistrada, yo no estoy discutiendo el fondo del asunto. Recurro a su despacho por ser un proceso constitucional. Recuerda mi PPT, la que te enseñé. ¿Qué cosa es un proceso contencioso administrativo? La revisión jurídica de los actos de la administración. Que la administración cometa un error garrafal, imperdonable, no significa que mi cliente lo tenga que tolerar. Motivo por el cual recurro a la nulidad del acto administrativo. Y listo. No se discutió nunca el fondo. Nunca hablé del fondo. Pero lo puede retrotraer. Ah, claro, pero ya prescribió, pues. Para estar en un contencioso administrativo ya retrotrayó. Y por prescripción sabes que ya no puedes hacer nada. Claro. Claro, pues amigo. Pero te digo, están aprendiendo mucho y de prueba. Sigamos. No estar sujeto a una controversia compleja ni a interpretaciones dispares. Y eso lo digo con apellido y con fuerza. A veces me hacen unas, no sé de dónde sacan unas conclusiones mis amigos de las oficinas de disciplina que son simples interpretaciones disparadas, o sea, tiene una controversia compleja. Y eso ustedes deberán verificar que es, mira, si una resolución tiene una controversia compleja, ¿no? Y tiene interpretaciones disparadas, o sea, sin sustento, es un requisito de validez. Por ejemplo, les cuento, Restobar, ahorita nada más fresquito. Le aperturaron, ¿ya? Y pusieron en la resolución. El suboficial Estefano Miranda habría conducido 21 personas a la comisaría y habría trasladado a 2 menores de edad. Así, literal. Motivo por el cual cometió
un acto de negligencia. Y en el acta de registro personal y de intervención figura que mi cliente solo intervino a 2 personas. Entonces, es una interpretación creada, es una controversia compleja que no podría yo defenderme. Y me fui al requisito de validez, en este caso, retrotrae, suficiente. ¿No? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ser incondicional, esto significa que podrá tratarse de un mandato condicional siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. ¿Un régimen disciplinario contiene actuación probatoria? Sí. Por lo tanto, si no corre traslado a la prueba, y eso Santibáñez no lo sabe, creo que hoy día debió estar en esta clase, pueden invocar el artículo 3 de la LEPAJ, requisitos de validez de los actos administrativos, en concordancia con la sentencia del Tribunal 3392-2010, que señala literalmente en su fundamento número 10 que existen requisitos de validez para cumplir una resolución. Entonces, si no se hizo una actuación probatoria válida, estaríamos vulnerando la validez. Ok. Hasta ahí. Ah, no copié la última casación, creo, ¿no? No sé si el chat se queda grabado también. Sí, ¿no? Sí se queda grabado, creo, ¿no? Correcto, doctor. Ahí sale todo. Listo. No copies mucho, Luis Fernando. Ok, muy bien. Y con este otro que también sustento, o un principio jurisprudencial que siempre se deben recurrir, es que el acto administrativo debe estar debidamente motivado y fundado en derecho. Esto quiere decir que el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho constituye, a su vez, uno de los requisitos para la validez del acto administrativo, según lo señala lo que ya dije, pues no, el numeral 4 del artículo 3 de la LEPAJ. Y otra casación que motive, aparte de lo que ya nos dio, la 8125 también, ¿ya? La 8125-2009. Este es del Santa, del año 2012, creo que es. Sí, ahí está, 17 de abril. 7 de abril 2012. Considerando. Incluso para que no lean toda la resolución. Chistoso, ¿no? 6. Listo. ¿La sabían? Sí, ¿no? Ustedes están mejor que yo, creo. Ahora, ¿qué se busca con el proceso contencioso administrativo, mi estimado Luis, Edith y Nostroza? Porque veo que están sin cámara y me desespero, ya me empiezo a aburrir. Oyolvi, Chambilla, César Sánchez, Cañari, a ver, Ángel Novoa, que tú has sido capacitado hasta en Estados Unidos, creo, Ángel Novoa. Elizabeth, Jonathan, Del Carpio, Edwin, Iván, Guamán Peña, Altamirano. Pregunto, ¿qué se consigue en un proceso contencioso administrativo? ¿Qué se requiere conseguir en un proceso contencioso administrativo?
buscar la nulidad de un acto administrativo. Se podría hacer el defecto de una resolución administrativa disciplinaria, ¿no? Así es. En efecto, es la respuesta. El proceso contencioso administrativo tiene la principal función de declarar la nulidad del acto administrativo. ¿Ok? Ahora, voy a darles casaciones que van a sustentar no solamente en un proceso disciplinario policial, sino en diferentes casaciones que hablan sobre la nulidad de los actos administrativos. ¿Ya? Y ahí sí lo copian para que lo puedan estudiar de mejor forma. Sobre todo para que puedan fundamentar mejor sus demandas contenciosas administrativas. La debida motivación de una resolución, ¿declara la nulidad? Por supuesto que sí. ¿Ok? Y eso te va a hablar sobre la casación 780-2016. La correcta notificación de un procedimiento administrativo, ¿declara la nulidad? Por supuesto que sí. Y esa la vas a encontrar en la casación 81-25-2009. Santa. Si ya tienes una resolución que ha sido decidida, ya está resuelta, y hoy te quieren volver a aperturar, ¿cierto? También existe una casación que podrías sustentar tu nevis in idem a través de la resolución 81-33-2013. En el tema policial, y una casación que ayudé mucho, en este caso a un muchachón, ¿ya? Sobre el tema de la insuficiencia disciplinaria, ¿no? La insuficiencia disciplinaria. La nota que determina pase al retiro por insuficiencia disciplinaria no deben considerarse sanciones que no tienen calidad de firmes. Esto quiere decir, si se encuentra aún en un recurso de apelación, si aún no se ha resuelto su situación, no pueden incluirse dentro de la nota para bajarle o pasarlo a la situación de retiro. Esto lo fue analizado en una casación 10.630. Sí, 2015, Cusco. Es un tema de insuficiencia disciplinaria. Si a ustedes les gusta, aunque yo ya no veo sus casos, porque actualmente ya no hay muchas deficiencias en insuficiencia disciplinaria, así que es perder el tiempo como abogados al respecto, ¿no? Porque la DIRREUN ha hecho un filtro quizás un poco más idóneo como antes, ¿ya? Hasta ahí creo que estamos muy de acuerdo. Listo, vamos un poquito más a la realidad pura. Espero que nos alcance porque solamente era 1 hora hoy día de clase porque Santibáñez ya dejó su clase grabada. Pero vamos a aprovechar que aún, a ver, primero 10 segundos porque voy a descargar. Ya, ¿pueden ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí. Se ve, sí se ve. Ok, este caso es de un oficial de tercera, ¿ya? La primera parte de tu demanda deben incluir, ¿cierto? La parte de los demandados y su dirección domiciliaria,
En el caso de la policía, está representado por el comandante general, apague su audio, por favor, y el procurador público especializado en el Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales relativos a la Policía Nacional del Perú. Es el primero. Luego viene el petitorio, ¿no? Un poco del derecho, artículo 5, inciso 1, interpones demanda contenciosa administrativa a efectos que se declare la nulidad del acto administrativo. Pretensión principal, ¿no? Que se declare la nulidad de la resolución que declaró el recurso de apelación desestimado. Es un tema de tatuajes, ¿ok? Aquí es un tema de tatuajes, no es un proceso administrativo disciplinario. Pretensión accesoria que los demandantes asuman la integridad de los costos y costas. Pretensión contenciosa administrativa, ¿no? De todas maneras tiene que considerarse de la pretensión contenciosa, ¿ya? El agotamiento de la vía administrativa, recuerda que tienes que tener el agotamiento de la vía administrativa. Luego la competencia, ¿cierto? Este caso era que un suboficial lo pasaron 6 meses a disponibilidad por disciplinaria y cuando regresó no podía reincorporarse porque tenía tatuajes, ¿no? Entonces aquí en competencia sí pueden poner sobre el primer pleno jurisdiccional supremo en materias constitucional y contenciosas administrativas que se realizó en el 2015, donde señalan que la vía idónea es a través de los procesos judiciales contenciosos administrativos. Para ello es competente el juzgado laboral de Lima. Un poco los fundamentos de hecho, de manera resumida, los fundamentos de hecho, ¿no? Van a encontrar esa formalización que hay, ¿no? Y ya lo pueden leer más a gusto porque lo ha subido David, ¿no? Aquí en este tema es que él nunca había existido, habría vulnerado la imagen institucional a través de esos tatuajes, ¿cierto? Más aún él había sido integrante de inteligencia. Hablamos un poco sobre el decreto legislativo 1150 que ya se encontraba derogado, ahora después el 1268. Hablar también un poco del principio de verdad material, sobre que no está inacto porque hay me acuerdo que era sobre el reglamento general para determinar la actitud psicosomática, es importante en estos casos de tatuajes. ¿A quién deben considerar inaptos? ¿No? Aquí está sobre los tatuajes. ¿Qué dice la directiva 01-23-2015 sobre el tema de los tatuajes? El informe que nosotros presentamos, la vulneración a la discriminación y los límites a la potestad administrativa. Hicimos un correcto desarrollo, creo yo. Y al final ponemos los fundamentos de derecho. ¿Cuáles son los argumentos? La vía procedimental es importante. El monto del petitorio, los anexos y listo. Hasta ahí creo que es suficiente el tema de una demanda. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, estaría bien, por ejemplo, en este tema de la demanda contenciosa administrativa, en el caso de los tatuajes, agregar como, digamos, un medio probatorio, pues dentro de tu demanda, una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica, ¿Para qué? ¿Con qué fin? con el fundamento, pues, de respecto en razón de la directiva, ya que la declaración, como dicen, no va contra la imagen institucional y esto es por una condición de inaptitud psicosomática, indica. ¿Sería factible? No le encuentro razón de presentar un informe psiquiátrico o psicológico. Eso puede ser para un tema de daños y perjuicios, ¿no? Pero para un tema de tatuajes no. No va por ahí la actitud, porque sí habla sobre los tatuajes, quemaduras. No. Bueno, continuamos. Luego que se expide la demanda, viene pues una sentencia. Aquí hay un tema, ¿ya?
doctor, ¿usted qué opina de presentar cautelares antes de la sentencia? Sí, podría darse ya, pero cuando se desarrolla el tema de la verosimilitud del derecho, y la verosimilitud del derecho no se da solo con la admisibilidad, que sabemos que es automática cuando se cumple con los requisitos, ¿sí o no? Entonces, hay que ser un poco honestos también con nuestros clientes, ¿no? Y no prometerles algo que al final no vamos a poder cumplir. Porque recordemos decirle que sí, el requisito es basta la admisibilidad, pero es muy poco probable porque la verosimilitud del derecho se demuestra, considero yo, y muchos juristas lo señalan, a través de una sentencia. ¿Que va a demorar? Sí, sí, pues no. Pero en este caso, la sentencia se dio hace muy poco, ¿no? Y es por eso que después de esta sentencia recién se expide, de alguna otra manera, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Un minuto. Me han escrito ahí. Ya. Entonces expiden la sentencia, ¿cierto? ¿No? Y ahí dice, ¿no? Con el informe oral del abogado de la parte demandante, Estefano Miranda Champac, ¿cierto? Sustento, pues, ¿no? Los daños vulneratorios, qué cosa se pretende, que es la nulidad de la resolución, y que se reincorpore de manera inmediata. Y también sobre el tema de indemnización por los 16 meses que ha dejado de laborar. Cosa que muy poco te dan, ¿ya? Leí resumen, el desarrollo del proceso, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, puntos controvertidos, lo van a poder leer más amplio, la norma aplicable, ¿no? Y luego pues vienen sus criterios magisteriales, ¿no? Pues ahí dice inapto por tatuaje, cosa que no ha sido así. Caso en concreto, razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad, el artículo 197, sustenta, creo yo, desde un buen aspecto, ¿no? Y es por eso que resuelve infundada la reparación de daños y perjuicios, ¿no? Y ya luego, pues una vez confirmada, sí me voy a una demanda de daños y perjuicios, eso sin duda alguna, con un informe contable y todo lo demás. Y en el B declara fundada la demanda interpuesta sobre la nulidad de resolución administrativa y declara la nulidad de la resolución ejecutiva, en este caso, de que lo pasó a la situación de retiro. Ordenar, ¿no? Incorporando a mi cliente. Ustedes saben que la Procuraduría, de manera inmediata, lo que hace es, pues, ¿no? ¿Qué hace la Procuraduría? Apelar, ¿no? Rápidamente ahí, mi equipo, ¿cierto? Vamos a ver un ratito, cargue. Chicos, si mi celular me abandona, fuimos, todavía tenemos tiempo. Ahorita, por ejemplo, a las 9 tengo una reunión con un equipo de clientes que van a pedir un tema en aduanas y ahí me voy a demorar mucho. A ver, vamos. Está cargando un ratito.
Vamos a ver qué pasa, ¿por qué no carga, caramba? No, no me está cargando mis datos. Luis ya cargó, creo. Luis Fernando, ¿estás de tu celular o estás en Sí, computadora? Doc. Estoy en ambos, Doc. ¿Estás en Dígame, ¿qué pasó? computadora? Sí, sí, doctor. Te mando una, para que proyectes, por favor, una cautelar. No me carga a mí. A ver, un momentito, Doc. Te doy la autorización para que a ver, Fernando. Pues, no me carga, qué raro. Doctor, se ve ahí, ¿no? Sí, ya está cargando. Está cargando, está cargando, está cargando. Ya, ya, entonces me ayudas bajando, hijo. Por ejemplo, este es recabado ya, pues un tema, presentamos una cautelar de innovar, baja, ¿cierto? El petitorio, ¿no? Que te dice claramente, pues en el artículo 35 podrá ser dictada antes de iniciar un proceso dentro de este, siempre que se destine a asegurar la eficacia de las decisiones definitivas para tal efecto, ¿no? Y hay su reincorporación activa porque se apela, ¿cierto? Muchas veces eleva con efecto suspendido, ¿no? Efecto suspensivo. Entonces tú tienes que ya reincorporarlo pues a tu cliente, ¿no? Bajemos. Pretensión cautelar, ¿cierto? De manera provisional en su condición de trabajador, esto quiere decir Policía Nacional, subsidiaria tercera, forma de la medida cautelar, artículo 682 del Código Procesal Civil, monto del pedido del cautelar, no hay un precio, contra cautela, tiene que legalizar. Ojo, en estos casos ahí el administrador tiene que legalizar su firma, ¿ah? ¿Ya? Y eso lo hacen ante el auxiliar judicial respectivo. Baja. Bien sobre el que recaerá la medida, ¿cierto? Esto es decir, el subsidiario de tercera, exposición de los fundamentos de la medida cautelar. Y ahí es un poco de desarrollo. Recuerdan ustedes que tienen que desarrollar los tres. La verosimilitud del derecho invocado, baja por favor. La verosimilitud, ¿por qué creen ustedes que hay una verosimilitud del derecho? ¿No? Ya ustedes lo van a leer con mayor atención. Sigue bajando, por favor. Sigue bajando, sigue bajando.
Sigue bajando, sí. Sigue bajando. Ujú. Sigue bajando. Y eso que esa cautelar, me acuerdo que la presentamos cuando inició el proceso, cuando nos admitieron, pero cuando sale la sentencia, el mes resuelven la cautelar. Sí, ya me acordé. Sigue, sigue. Y eso que no puse ahí la sentencia. Baja. De ahí el peligro en la demora del proceso. Tienen que sustentar mayormente que un proceso contencioso, conforme a la estadística, se demora habitualmente. Y el tercer punto de una medida cautelar es la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión, ¿no? Esos tres tienen que desarrollar ustedes en su proceso. Listo. Ya, gracias, Fernando. Y por último, para concluir con el día de hoy, expondremos lo siguiente. Una vez ya interpuesta la cautelar, ¿cierto? Da un poco de información sobre la medida cautelar y igualito, ¿no? Dice que los requisitos que señala el artículo 38 es la verosimilitud del derecho, ¿no? La peligra en la demora y se estime que resulta adecuada para garantizar la eficacia. Habla sobre la medida cautelar y normativa, sobre la verosimilitud, peligro en la demora, adecuación. Verosimilitud señala que existen razonablemente de cárcel fundada, ¿no? Muy buenos puntos que habla, ¿no? Desarrolla el peligro en la demora, luego de la adecuación, así que concede la medida cautelar de innovar que solicita el demandante y se requiere a la Policía Nacional para que en 5 días reincorpore a Omar Pascual, ¿no? En este caso, y a los recursos humanos. Aquí es otro tema, en sus oficiales es más fácil el tema de reincorporarse a los oficiales, ¿no? Porque solamente es con resolución de la Dirección de Recursos Humanos, o sea, no tendría por qué justificarse la demora en el cumplimiento de estas resoluciones judiciales. Creí que íbamos a demorar un poco más, me había preocupado, creo que excesivamente sobre este tema, pero creo que he cumplido. Falta hablar un poco más de práctica en la siguiente clase, así que revisen su clase grabada que ha dejado el doctor Juan José Santibáñez, y el día jueves nos estamos viendo para tratar otro tema un poco más ya sobre acuerdos que ha previsto sobre temas de la Policía Nacional del Perú, también si nos alcanza un poco sobre las demandas de amparo de Fobipol, porque sería importante, y estar muy claros en eso. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que la luz de atrás fastidia, ¿no? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, una pregunta, y por si acaso a usted de repente no le habrá llegado un caso, no sé, sobre las sanciones que imponían, bueno, hace años, pues estoy hablando de hace 15, 20 años, y eso hoy en día pues limita a los colegas, pues no, que hoy en día ostentan el grado de técnicos de primero, de brigadieres, a que se les otorgue la condecoración Claro, por el por el rigor. tema de las sanciones contra el decoro. Claro, lo que pasa es que antes te ponían simples, te elevaban a rigor, ¿no? Claro, exacto. Efectivamente, pero lo que te va a decir es que existe prescripción y caducidad, la Procuraduría. Y lo que vas a hacer es ir hasta el Tribunal Constitucional para que te active el plazo respecto a la tutela efectiva. Y sí, sí se podría lograr, pero en el Tribunal Constitucional tienes 4 años, 5 años de proceso. Te activa el plazo para que se declare la nulidad, y una vez estando en, ¿cómo se llama?, en la nulidad va a retrotraer para que el juzgado te admita la demanda contenciosa administrativa. De ahí podrías hacer una revisión, también pedir una revisión administrativa. Sería interesante, ¿eh? Sí he tenido, que me han venido a preguntar, pero no les he parado balón, como se dice.
pero sería interesante pararles el balón y podría saber académicamente qué podría suceder, ¿no? Efectivamente. Pero sí, ya te di el sustento, ¿no? Motivación de resoluciones, te van a declarar infundado en el contencioso, pero puedes recurrir a una vía constitucional que yo creo que es el amparo a la motivación de resoluciones y a la tutela efectiva de la tutela efectiva jurisdiccional. Por ahí podrías agarrar tutela efectiva jurisdiccional y podrías agarrarle el tema de la motivación de resoluciones, ¿no? Recuerda que cuando un juzgado emite por prescripción y caducidad, no está motivando correctamente el fondo del asunto, ¿no? Y yo sé que sí lo ganarías, ¿sabes? Pero demora tiempo y eso pues demanda dinero, porque si no tienes a impulsadores, por ejemplo, yo en mi oficina tengo a 3 que me impulsan. Bueno, en este caso, Beni hace pues las quejas para que muevan los procesos, pues no se mueven los procesos solos, ¿no? Entonces, es un poquito de chamba, es un poquito de chamba, ¿no? Pero adelante, ¿no? Adelante. Tú sabes que, así como me dijeron, ¿no? Tienes que llegar a defender a un general para tener peso, me dijeron así, algo así, hace 3 años. Y reincorporé pues a varios generales y ya de ahí pues, al primer general que lo reincorporo gratis. O sea, no le cobré. No le cobré. Pero ese me abrió la puerta porque a todos los que venían ya... Y ese es el problema, yo por eso no defiendo a generales. Bueno, si hay alguno por aquí, me perdonará. Porque todos quieren devolución de favores, no pagan, son huesos, ¿no? Entonces, en serio, hasta el último general que tengo es afiliado de la Cámara, y no me va a dejar mentir Luis Fernando, que está aquí, que es mi equipo, que es el general Pérez Arteaga, ¿no? Que acaban de demandar la CAFA y por 30 soles mensuales quiere que le hagamos todo, ¿no? Pero bueno, está afiliado, ¿qué vamos a hacer? Se afilió en el 2019, ¿no? Entonces lo estamos coberturando al general Pérez Arteaga a través del seguro de la Cámara Legal, ¿no? Y efectivamente, o sea, a veces te puedo recomendar que abras el camino de tu carrera profesional invocando. Te pincha ahí, todos te van a venir a buscar cuántos técnicos, cuántos brigadieres, cuántos superiores tienen este problema. Y encima la condecoración también económicamente les afecta, no sé si es cierto eso, o solamente es el tema disciplinario. Porque hay un bono, creo, cuando te dan el de caballero, o si te dan el bono a pesar de que tienes Sí, rigor. creo que también chequeé ese tema y sí creo que hay un tema económico también ahí. Sí, porque son 2 sueldos. Claro, y también es más o sea, también es puntaje para el ascenso, pues, ¿no? Ah, no, lógicamente que eso sí te perjudica. Pero en el tema me refiero de la condecoración de caballero, y aparte te dan 2 sueldos, 4 sueldos, no sé cuánto será. Y sería interesante, ¿no? Así que te dejo esa tarea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias. La otra semana voy a dar otras casaciones interesantes, por si acaso, no estén faltando, entren temprano, ¿no? Sobre, por ejemplo, las sentencias estimatorias. ¿Qué más tengo aquí? A ver, acá tengo siempre uno tiene lo que va recolectando en el tiempo, ¿no? A ver, se interesan en entrar a la otra clase a primera hora. El plazo. Tengo casaciones de plazo, de la finalidad de la notificación, de las fases de la sanción notificadoras, ¿no? Tengo sobre los principios del proceso contencioso administrativo. Me he olvidado eso, era hoy día para darles los principios, ¿no? El principio de legalidad, de razonabilidad, de favorecimiento del proceso, principio de suplencia de oficio, admisibilidad y procedencia de la demanda, improcedencia de la demanda, reglas de procedimiento. Eso les vamos a hablar la otra clase con puras sentencias casatorias que espero que le puedan servir. David, no sé si lo habrá subido aún el tema del link de la clase, ya nos confirmará si no es hoy, mañana, para que lo puedan ver tanto la clase de hoy como la clase de mañana. Señores, no estén faltando, porque recuerden que la última clase es el examen, ¿no? Y con ello pues estaríamos terminando este corto diplomado, pero que creo que ha sido muy beneficioso para ustedes. ¿Tienen algún problema con los libros? ¿No se los están entregando? Por favor, quéjense ahorita para poder ponerlos en pilas a todos.
A hay? provincia, doctor, el libro a provincias. Todavía no lo han mandado, estimado amigo. No. Mañana mismo sale con ají y cebolla, porque supuestamente ya deberían haberlo puesto en Olva. ¿Ya? Mañana, Luis Fernando, por favor, mañana David, a Cris, a John, que mañana me salgan, mañana mismo a Olva. ¿Ya? Por favor. Listo, doctor. Anotado. ¿Ya? Porque no puede ser posible, pues el libro es importante. ¿Ya? ¿Quién más falta, por favor? ¿Alguien más le falta su libro? Sí, doctor, presente también a provincia, ciudad de Piura, Guamán Ya, por Peña. favor, mañana coordinas con David para que mañana mismo te lo lleven, ya, un ratito Ahí en la igual tarde. también, doctor, Suyana. Ya, listo, Doctor, mañana. buenas noches. De Sí. Trujillo, César Sánchez, también le falta. Listo. ¿Alguien tiene de Chiclayo? Andahuaylas también falta, doctor. Ya. Mañana entonces le voy a decir a John. Pero Chiclayo no hay, ¿no? Porque el 1 de diciembre voy a estar en Chiclayo. Chiclayo. ¿Dónde? Chiclayo, doctor, Sociedad Segunda Roja Altamirano. Ya, si te esperas hasta el 1, yo mismo te lo llevo. Porque yo voy a viajar a Chiclayo a un caso que tengo. Y ahí te lo llevo gratis ya, pues, ¿no? Ya, doctor. Acá estamos. Ya, el 1 voy a estar ahí. Bueno, ha sido un gusto. Realmente estoy súper cansado hoy día. He dictado. Doctor, disculpe, ¿nos podría proporcionar su número de celular? O sea, para de repente no sé a qué hora se le podría consultar o de repente, por decir, Mira. acá en Sullana, por decir, tantos procesos que hay, ¿no? Y a veces piden una orientación o un enlace a algo, ¿no? Si me agarras en buen momento, sí te voy a contestar quizás la consulta que puedas tener. Pero literalmente muy genérica, ¿no? Pero ya cuando alguien quiere muy amplia, ahí he puesto mi número, ¿no? Igual estamos dispuestos a escucharlos. Pero recuerden algo lo que les voy a decir. Lo barato sale caro y lo caro sale barato, ¿no? Hay muchos procesos que tengo que desarmar de lo que han hecho otros abogados y que igual les cobro. Y me dicen, pero doctor, solamente es para esto, ¿por qué tan tanto? Es que esto es lo que te ha perjudicado, ¿no? Y desarmar es más difícil que volver a armar, ¿no? Sí, Valdera. Doctor, disculpe la confianza, el abuso de confianza. Claro, dígame. ¿En qué parte del país necesita un representante? Yo me apunto. ¿De dónde eres, Valdera? No, de acá de Lima. Pero ¿cómo vas a representarme si estás en Lima? No, pero me puede ir a provincia usted, donde usted necesite, ahí estoy. Miren, en Trujillo sí tengo, ¿ya? Pero eso sí podríamos armar. Estén seguros, mi seguro es a nivel nacional. O sea, a veces en Piura sí necesito, en Sullana necesito, cuando hay casos en provincias, y normal, de hecho que se les paga, y sobre todo aprenden, porque mi equipo de Lima está muy preparados, Amazonas, todo, yo no tengo todos, tengo solamente en Pucallpa, en Trujillo, tengo en Ica, tengo en Tumbes, tengo en Satipo, tengo en ¿dónde más? Y en nada más, miren, ¿ves? Así que quien ustedes me escriben por interno mi número y los agendo y los tengo para cualquier diligencia y sobre todo para que ustedes aprendan, porque la práctica hace el maestro. Ustedes van a conocer a mi encargada del área legal, 24 años tiene, creo. Sí. Luis Fernando, Beni tiene 24, ¿está? ¿Está? ¿No está? ¿No? Sí, doctor. Beni no está, ¿no? No, ella no está ahorita, doctor. Ya. Por ejemplo, mi encargada tiene 24 años, pero tiene 4 años conmigo trabajando, pues, ¿no? Desde el pregrado. Entonces, es una chica, uf. Y justo Luis Fernando, que también está, que ya tiene más de un año conmigo, ya está con más fuerza, ¿no? O sea, y lógicamente que ellos nos ven un caso, ellos ven 3, 4 de cargos diarios, acciones previas, inicio de procedimiento, exacto, necesitan la práctica, ¿no? Necesitan la práctica, efectivamente. Y él está así, pues, ¿no? Ya hace contenciosos administrativos, Luis Fernando, ¿no? Entonces,
yo literalmente les meto la pinza, ¿no? Lo que podríamos hacer con ustedes, ¿no? Así que si estás en Chiclayo, Rojas, nos podemos reunir cuando yo voy, porque en Chiclayo sí necesito, porque esta vez voy a ir a dar charlas a tránsito, o charlas a diferentes lugares, y lógicamente, que tengo un grupo de afiliados, pero voy a extender un poco más la marca, así que gustosamente tenerlos para nosotros y sobre todo que aprendan. Además, para todos hay, no menos para el envidioso, pero sí, no sean empíricos y no sean champeros. Por eso sí los odio. Yo los odio cuando dicen, no, yo lo saco que esto, que lo otro, y no saben ni cómo sacarlo ni desarmar, porque es un tinterío más. Allá, yo te cobro tan caro, 5.000 soles te quieren cobrar, yo te cobro 1.000, 2.000. Le das los 2.000, no hizo nada. Y lo que sí te hizo es que te den de baja. Así que mucho cuidado con eso. Hay que aprender. Y ustedes que están en la cancha como policías, abogados, vamos, ustedes son los mejores que pueden cambiar esta institución. Echando a perder también se aprende. No, tampoco, eso no me gusta. Ahí sí yo sí discuto, Valdera, porque no sé, o sea, como considero que eso sí no podríamos afectar porque es el trabajo de una persona. Ahí sí como que no, choco, ¿no? Es preferible ser sinceros y no hacerles matar de trabajo, ¿no? Bueno, ha sido un gusto. Cuídense. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Nos vemos, ¿ah? Chao. Gracias, doctor. Nos vemos.